Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Vio qué programita hoy? Para el doctor Polino. Graciela de Villa Ballester. ¿Cuál es su reflexión sobre la avalancha de compradores al supermayorista Nini de Tolosa buscando un descuento de 1.500 pesos? Dice, para mi gusto, perverso. Bueno, es una modalidad de venta que ha puesto en práctica el Banco Provincia, al que también se han adherido otros dos bancos públicos, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco de la Nación Argentina, y para aquellos consumidores que un determinado día de la semana concurren a determinados supermercados que están adheridos a esta política y hacen compras con tarjetas de crédito que corresponden a cada uno de esos bancos, en alimentos le hacen descuentos del 50%, alimentos que no tienen que estar en el listado de precios cuidados, esos alimentos no tienen descuento, son para aquellos alimentos que están fuera del listado de precios cuidados, y de ese 50% de rebaja al consumidor le pagan a las cadenas el Banco Provincia, en este caso que hoy se ha puesto en funcionamiento, y será cuando lo pongan en funcionamiento el Banco Ciudad y el Banco de la Nación Argentina. Ahora, no es que el supermercado está haciendo una rebaja. Ese 50% que le cobran menos al consumidor lo pone el banco, con plata del banco, de las rentabilidades que tienen los bancos en sus operaciones normales, destinan una parte de ese dinero para vender un día por semana y hasta 1.500 pesos por persona con tarjeta de crédito en aquellos supermercados que están adheridos a este sistema. Me parece bien que se haga esta política porque permite a determinados sectores que sufren las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, que puedan comprar alimentos al 50%. Ahora, esto merece una reflexión. Los bancos, las ganancias que obtienen los bancos en sus operaciones normales, que les permiten hacer luego este tipo de operatoria, porque en definitiva estas son ganancias que obtienen los bancos en las operatorias con sus clientes. Como siempre venimos sosteniendo, los bancos son los grandes privilegiados y son una de las actividades que obtienen mayor rentabilidad. Entonces, positivo por un lado, pero por el otro lado está poniendo de manifiesto que la actividad bancaria es una de las actividades que tienen mayor rentabilidad en nuestro país. Te presentás como candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarías en caso de llegar al cargo? Primeras medidas como intento de mejorar la gestión, digamos. Bueno, yo me presento por un espacio amplio donde participan diversos sectores políticos, denominados Convocatoria Amplia por Buenos Aires, donde están sectores del Partido Socialista, de sectores de Democracia Popular, donde encabeza la lista de diputados nacionales Claudio Lozano, el economista Claudio Lozano, y participan otros integrantes como María Barbagelata, que pertenece al Partido Socialista, Martino, etcétera, y tenemos como propósito, primero, toda gente que no es improvisada en la política ni en el trabajo social, toda gente honesta, trabajadora. ¿Y cuáles son las primeras medidas que yo impulsaría desde la legislatura? Medidas por las que vengo bregando toda la vida. La gente ya me conoce de una trayectoria desde los 15 años de edad
de manera ininterrumpida, con gobiernos constitucionales y bajo dictaduras militares. Siempre he luchado y defendido los derechos y los intereses de los trabajadores, de los jubilados, de los consumidores. Y una de las medidas que voy a luchar es poner en funcionamiento los organismos de control. Hoy, uno de los problemas fundamentales que existen, tanto en el orden nacional como en la ciudad de Buenos Aires, es que los organismos de control no controlan a las grandes empresas, que son las formadoras y deformadoras de precios al mismo tiempo. Los argentinos hoy estamos pagando tanto los alimentos como los medicamentos más caros del mundo. Es una vergüenza lo que está pasando en la República Argentina. Y acá no hay que controlar al almacenero, a la verdulería, al carnicero, a la fiambrería, a la panadería del barrio de donde vivimos, porque eso es absolutamente imposible. Y además esos comercios no son formadores de precios. Acá hay que controlar a las 28 grandes empresas, que son todas incluso de capital extranjero, que fabrican el 80% de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Aquí hay que controlar a las 5 grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Acá hay que controlar a los grandes laboratorios que incluso no cumplen con la ley de genérico. Los grandes laboratorios que tienen ganancias escandalosas en un relevamiento de precios que acabamos de hacer en Consumidores Libres. Hay medicamentos que aumentaron desde el mes de octubre del año 2015, antes de la suba del nuevo gobierno y de la devaluación del peso, a julio de este año, 236%. Un escándalo. Nadie controla los grandes laboratorios que son formadores y deformadores de precios. Entonces, ¿qué haría desde la legislatura? Luchar para que se pongan en funcionamiento los organismos de control. Hoy nadie controla a los grandes grupos económicos que hacen lo que se les ocurre. ¿Mensajes? Así es, Ariel Viviena de Varadero dice, muy buen programa, recordando hechos lamentables que no se vuelvan a repetir, si bien parece no aprendimos mucho. Y la gente se moría y Bruera estaba en Brasil. Así es. Karina de Corrientes dice, muy buen programa, claro y preciso el informe del doctor Gómez, lo ocurrido fue una vergüenza. Valeria de Morón, realmente desilusionada de toda la clase política, salvo excepciones como Polino, pero son minorías en extinción. Muy buenos los informes y el editorial de Crespo. Alfredo de Boedo dice, una alegría enorme ver presente en el estudio al señor Polino. Ojalá los legisladores copiaran su forma de proceder. Todo un ejemplo. Felicitaciones por el premio de la semana pasada. Otra de las medidas que voy a proponer sí, desde la legislatura es volver a discutir lo que ya fue una ley que aprobó la legislatura, creando la fabricación pública de los medicamentos. Y el jefe de gobierno de entonces, Mauricio Macri, vetó esa ley. Entonces hace falta crear un laboratorio público para que produzca medicamentos y al costo se distribuyan a los hospitales públicos, a los centros de salud, y se pueda vender a los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores que perciben el haber mínimos al costo. De modo tal que tengo un conjunto de medidas que tienden a favorecer los intereses de los que menos tienen. Gracias por venir, te vamos a volver a invitar como siempre y esperemos que no ganes como el tango, sino que ganes por varios cuerpos. Bueno, muchas gracias. Se despide Quique Senzano con